¿Sabes lo que se siente cuando le cortas la lengua a alguien con tus propias manos? Yo sí lo sé, y lo volvería a mí a hacer 1000 veces. Hola, mi cielo. Soy Amalia. Tengo 68 años y acabo de salir de la cárcel después de 10 años encerrada por cortarle la lengua a mi hermana Primitiva. Sí, como lo escuchas. Le corté la lengua de raíz con un cuchillo de cocina. Y antes de que me juzgues, déjame contarte por qué lo hice. Esta es una historia que me ha estado quemando las entrañas durante 40 años, pero que recién ahora, con la libertad entre mis manos y la verdad como mi única compañía, puedo contarte sin miedo. Es una historia brutal, controversial, que va a dividir opiniones, pero necesito que la escuches completa antes de decidir si soy un monstruo o una mujer que hizo justicia, porque yo no siempre fui así. Yo fui la hermana buena durante 60 años, la que perdonaba, la que callaba, la que tragaba, hasta que descubrí la verdad más horrible que puede descubrir una mujer, que toda su vida fue destruida por una mentira que salió de la boca de la persona que más confiaba en el mundo, mi hermana Primitiva. Todo empezó hace 40 años, cuando yo tenía 28 y estaba casada con Joaquín, el amor de mi vida. Éramos felices, mi amor. Teníamos 2 hijos preciosos, Marina y Sebastián. Vivíamos en una casa humilde pero llena de amor, de risas, de sueños. Joaquín trabajaba en una fábrica, yo era costurera, y aunque el dinero no sobraba, teníamos todo lo que necesitábamos. Primitiva, 2 años mayor que yo, era soltera. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos. Siempre decía que los hombres no la comprendían, que ella era demasiado especial para conformarse con cualquiera. Pero yo sabía la verdad. Primitiva era amargada, envidiosa, incapaz de ver la felicidad ajena sin querer destruirla. Vivía sola en el departamento de al lado del nuestro. Todos los días venía a casa, se sentaba en mi cocina, tomaba té y me contaba sus desgracias. Que si el trabajo la tenía harta, que si los vecinos eran unos maleducados, que si la vida era injusta con ella. Yo la escuchaba, la consolaba, la invitaba a almorzar con nosotros, porque era mi hermana, porque la quería. ¡Qué idiota fui! Durante años, Primitiva fue testigo de mi matrimonio feliz. Veía cómo Joaquín llegaba del trabajo y me besaba como si fuera el primer día. Veía cómo jugaba con los chicos en el patio, cómo me ayudaba con las tareas de la casa, cómo me trataba como a una reina a pesar de que no teníamos un céntimo, y eso la carcomía por dentro. El problema empezó cuando Marina cumplió 12 años. Primitiva comenzó a hacer comentarios extraños. «Ay, Amalia, qué suerte tienes con Joaquín. Ojalá que no se te vaya con alguna más joven. O, los hombres son todos iguales. Tarde o temprano te van a decepcionar. O, cuídate, hermana, que cuando una mujer se descuida, el marido busca entretenimiento en otro lado». Yo me reía. Me parecían tonterías de solterona de amargada. Joaquín me amaba. Yo lo sabía. Nunca me había dado motivos para dudar. Era un hombre trabajador, honesto, que llegaba a casa todas las noches, que me trataba con respeto y cariño. Jamás me levantó la voz, jamás me faltó el respeto, jamás me hizo sentir menos. Pero Primitiva siguió insistiendo con sus comentarios venenosos y empezó a sembrar dudas en mi cabeza. ¿No te parece que Joaquín llega muy contento del trabajo últimamente?, me decía con esa sonrisa falsa que ahora reconozco como pura maldad. ¿No has notado que se arregla más para ir a trabajar? Ay, hermana, el otro día lo vi hablando muy animado con la vecina de enfrente. Se veían muy cercanos. Al principio no le daba importancia, pero cuando uno escucha lo mismo todos los días, durante meses, algo se empieza a mover en la cabeza. La semilla de la duda comienza a crecer, y Primitiva lo sabía. Esa víbora lo sabía perfectamente. Los primeros problemas en mi matrimonio empezaron por las dudas que Primitiva me había metido en la cabeza. Yo empecé a cuestionar a Joaquín por todo. ¿Con quién hablabas en la esquina? ¿Por qué tardaste tanto en volver del trabajo? ¿Quién te mandó ese mensaje? Joaquín al principio tenía paciencia. Me explicaba todo, me tranquilizaba, me decía que me amaba, pero yo seguía desconfiando porque Primitiva seguía metiéndome ideas en la cabeza. Los hombres más santos son los que mejor engañan, me decía.
Fíjate bien en los detalles, Amalia. Las mujeres tenemos que ser inteligentes. La situación se volvió insostenible cuando Marina tenía 14 y Sebastián 12. Yo vivía en un estado de paranoia constante. Revisaba los bolsillos de Joaquín, controlaba sus horarios, lo acosaba con preguntas. El pobre hombre ya no sabía qué hacer conmigo. Amalia, ¿qué te pasa?, me preguntaba con dolor en los ojos. ¿Por qué desconfías de mí? ¿Qué hice mal? Y yo no sabía qué responderle, porque en el fondo sabía que no había hecho nada malo, pero Primitiva había hecho tan bien su trabajo que ya no podía distinguir la realidad de sus mentiras. La gota que colmó el vaso fue un martes de marzo. Habían pasado 2 años de este infierno de celos y sospechas que Primitiva había creado en mi cabeza. Joaquín y yo ya casi no nos hablábamos. Los chicos vivían en tensión constante por nuestras discusiones. Ese martes, Primitiva vino a casa más temprano que de costumbre. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Se sentó en la cocina y se quedó callada, cosa rara en ella. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Primitiva me miró con esa expresión de lástima que ahora reconozco como puro teatro. Ay, hermana, me dijo con voz quebrada. No sé si decirte o no, pero creo que tienes derecho a saber la verdad. Se me heló la sangre. ¿Qué verdad? Vi a Joaquín, me dijo muy despacio, calculando cada palabra. Lo vi con otra mujer. El mundo se me vino abajo. ¿Qué estás diciendo? Los vi besándose en la plaza del barrio, muy acaramelados. Ella es joven, debe tener unos 25 años. Rubia, muy arreglada. Se veían enamorados. Me quedé muda, inmóvil. Toda la desconfianza que había ido creciendo en mi pecho durante 2 años explotó de una vez. ¿Cuándo?, le pregunté con un hilo de voz. Hoy por la mañana. Yo había ido a hacer unas compras y los vi. No quería decirte, pero no puedo ser cómplice de que te engañe así. Lo que siguió fue el infierno. Esa misma noche enfrenté a Joaquín. Le grité como una loca. Le dije que sabía todo, que Primitiva me había contado de la rubia de la plaza. Joaquín me miró como si me hubiera vuelto completamente loca. ¿De qué rubia me estás hablando, Amalia? ¿Qué plaza? Yo nunca estuve en ninguna plaza con ninguna mujer. Pero yo ya no le creía nada. Primitiva me había mostrado la prueba que necesitaba para confirmar todas mis sospechas. «No me mientas más», le grité. «Mi hermana te vio besándote con ella». La discusión fue terrible. Joaquín juraba y rejuraba que era mentira, que él nunca me había engañado, que me amaba, que no entendía por qué Primitiva diría algo así, pero yo estaba ciega de dolor y de furia. Ya no podía escuchar la verdad, ni aunque me la gritaran en la cara. Al día siguiente, Joaquín se fue de casa. «No puedo vivir así, Amalia», me dijo con lágrimas en los ojos. «Si no me crees, si no confías en mí después de tantos años juntos, entonces no tenemos nada que hacer». Se llevó sus cosas y se fue a vivir con su hermano. Los chicos se quedaron conmigo, pero el daño ya estaba hecho. Marina y Sebastián, que habían escuchado todas nuestras peleas, empezaron a verme diferente. Para ellos, yo era la loca que había echado a su padre de casa por celos infundados. «Mamá, papá nunca te engañó», me decía Marina con esos 14 años que la hacían parecer más madura de lo que era. «¿Por qué le hiciste esto?». Pero yo tenía a Primitiva reforzándome la mentira todos los días. «Hiciste bien, hermana. Los hombres son todos unos mentirosos. Vas a ver que cuando se le pase el enojo, te va a venir a pedir perdón». Joaquín nunca vino a pedir perdón. ¿Cómo iba a pedir perdón de algo que no había hecho? Los meses pasaron y la situación empeoró. Los chicos empezaron a ir a ver a su padre los fines de semana. Volvían contándome lo triste que estaba, lo mucho que nos extrañaba, lo mucho que me amaba todavía. «Dale una oportunidad, mamá», me suplicaba Sebastián. «Papá dice que nunca hubo ninguna mujer, que tía Primitiva mintió». Pero yo ya no podía dar marcha atrás. Había destruido mi matrimonio por una mentira de Primitiva, y mi orgullo me impedía admitir que me había equivocado. Al año, Joaquín inició los papeles de divorcio. Ya no podía esperar más. Tenía derecho a rehacer su vida. El divorcio fue devastador. Perdí la casa, tuve que buscar trabajo. Los chicos cada vez me hablaban menos. Marina, que ya tenía 15, me dijo un día: «Mamá,
Papá se va a casar con Carmen, su compañera de trabajo. Nosotros nos vamos a vivir con él. Carmen, la mujer que supuestamente no existía según Primitiva, había terminado siendo real, pero no era la amante. Era la nueva pareja de Joaquín después del divorcio. Perdí a mis hijos. Se fueron a vivir con su padre y su nueva esposa. Me quedé sola, destrozada, sin casa, sin familia, sin nada. ¿Y sabes quién era la única que estaba ahí para consolarme? Primitiva. No te preocupes, hermana, me decía con esa falsa dulzura. Los hijos siempre vuelven a la madre. Y Joaquín ya va a ver que la otra no le conviene. Vas a ver que al final vas a ser más feliz sola. Durante los siguientes 30 años viví en soledad. Trabajé como empleada doméstica. Alquilé cuartos miserables. Me las arreglé como pude. Los chicos me visitaban de vez en cuando, pero la relación nunca se recuperó. Para ellos, yo era la madre que había destruido la familia por celos tontos. Marina se recibió de abogada, se casó, tuvo hijos. Sebastián se hizo ingeniero, también formó su familia. Pero yo era solo la abuela de visita, la que los veía en Navidad y en cumpleaños. Nunca más fuimos una familia de verdad. Joaquín y Carmen tuvieron una hija juntos. Él fue feliz hasta el día que murió, hace 5 años. Murió rodeado de amor, su esposa, sus 3 hijos, sus nietos. Yo fui al velorio. Me paré en una esquina y lloré en silencio por el hombre que había amado y que había perdido por una mentira. Y durante todos esos 30 años, Primitiva estuvo ahí, mi hermana fiel, mi única compañía, la que me consolaba cuando me sentía sola, la que me repetía una y otra vez que había hecho bien, que los hombres no servían, que mejor estaba sin él. La víbora perfecta. Hasta que hace 2 años, la verdad salió a la luz de la manera más casual del mundo. Antes de continuar con esta historia que me está desgarrando el alma, quiero pedirte un favor, mi amor. Si te está impactando lo que te estoy contando, si sientes que vale la pena que siga abriéndote mi corazón, dale me gusta a este video. Solo tienes que apretar el corazoncito que aparece abajo. Y si es la primera vez que me escuchas, suscríbete a mi canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Yo sé que para nosotras las personas mayores a veces es complicado, pero es muy importante que me acompañes en estas confesiones que necesito hacer, porque lo que viene ahora te va a partir el corazón en pedazos. Era un domingo de mayo, hace exactamente 2 años. Yo tenía 66, Primitiva 68. Estábamos las 2 viejas ya, viviendo de nuestras jubilaciones miserables, acompañándonos mutuamente en la soledad que según ella era nuestra elección. Ese domingo había ido a visitarla a su departamento. La encontré muy rara, muy callada. Tenía una botella de vino sobre la mesa, cosa extraña porque Primitiva casi no tomaba. ¿Celebramos algo?, le pregunté. Sí, me dijo con una sonrisa extraña. Celebramos que por fin me voy a morir y no voy a tener que cargar más con esta culpa. Me asusté. ¿Qué culpa? ¿De qué estás hablando? Primitiva se sirvió otro vaso de vino y me miró con unos ojos que nunca voy a olvidar. Ojos cargados de maldad, de satisfacción, de una crueldad que me heló la sangre. La culpa de haberte arruinado la vida, hermana. ¿Qué dices?, le pregunté, aunque algo dentro de mí ya estaba empezando a entender. Joaquín nunca te engañó, me dijo con voz pausada, saboreando cada palabra como si fuera miel. Nunca hubo ninguna rubia en ninguna plaza. Nunca lo vi con ninguna mujer. Todo fue mentira. El mundo se me paró. ¿Qué estás diciendo? Lo que has oído. Mentí. Inventé todo. La supuesta infidelidad, las sospechas, todo. Durante 2 años te llené la cabeza de mentiras hasta que conseguí que echaras a Joaquín de tu vida. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. 30 años de soledad, de dolor, de familia destruida, todo por una mentira. ¿Por qué? Fue lo único que atiné a preguntarle. Porque me daba asco verte tan feliz, me dijo con una sonrisa que me dio ganas de vomitar. Porque no soportaba que tuvieras todo lo que yo nunca iba a tener. Un marido que te amara, hijos lindos, una familia. Yo me despertaba todas las mañanas odiándote por ser tan afortunada. Pero yo te quería. Eras mi hermana. Te incluía en todo. Compartía mi vida contigo. Exactamente.
me gritó con una furia que nunca le había visto. Compartías, como si me estuvieras haciendo caridad, como si tus migajas de felicidad fueran suficientes para mí. No podía creer lo que estaba escuchando. La mujer que había sido mi confidente durante 40 años, mi apoyo en la soledad, me estaba confesando que había destruido mi vida por pura envidia. Primitiva, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Perdí a mi marido, perdí a mis hijos, perdí mi casa, perdí todo. Lo sé, me dijo con esa sonrisa horrible, y fue hermoso ver cómo te hundías de a poco, cómo te quedaste sola, cómo te volviste amargada, cómo te convertiste en lo mismo que yo. Y durante todos estos años que me consolabas, que me decías que había hecho bien, era parte del plan, me dijo riéndose. Tenía que mantener la mentira viva. Tenía que hacer que siguieras creyendo que Joaquín era el malo de la película. Si no, a lo mejor intentabas recuperarlo. Me levanté de la silla temblando. Eres un monstruo. Puede ser, me dijo encogiéndose de hombros, pero por lo menos fui un monstruo exitoso. Conseguí lo que quería, que fueras tan desgraciada como yo. ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué después de 30 años? Porque el médico me dijo que tengo cáncer. Me quedan 6 meses, máximo 1 año, y quería que supieras la verdad antes de morirme. Quería que vivieras el resto de tu vida sabiendo que todo fue por mi culpa. Esa confesión fue como recibir un rayo. 30 años de mi vida destruidos por la envidia de mi hermana. 30 años preguntándome qué había hecho mal. ¿Por qué Joaquín me había engañado? ¿Por qué mis hijos me habían dado la espalda? Todo mentira. Todo un plan diabólico para hacerme sufrir. Primitiva, le dije con una voz que no reconocí como mía. Te odio más de lo que creí posible odiar a alguien. Lo sé, me dijo todavía sonriendo. Y me encanta. Por fin ves la realidad. Por fin sabes quién soy realmente. Me fui de su casa esa tarde con el alma destrozada. No podía procesar lo que había escuchado. No podía creer que alguien fuera capaz de tanto mal, de tanta crueldad calculada. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi departamento pequeño y sucio, pensando en todo lo que había perdido. En Joaquín, que había muerto sin saber que yo sabía la verdad. En mis hijos, que todavía me veían como la loca que había destruido a la familia. En los nietos que apenas conocía porque siempre había sido la abuela problemática. Todo perdido por las mentiras de Primitiva. Durante una semana no pude comer, no pude dormir, no pude hacer nada más que llorar y odiar. Odiar con una intensidad que no sabía que existía. Odiar hasta que el odio se volvió una cosa física, un dolor constante en el pecho. Al principio pensé en suicidarme, en tomar pastillas y terminar con todo. Total, ya no tenía nada por lo que vivir. Primitiva se había encargado de eso, pero después pensé, ¿por qué tenía que morirme yo? Yo era la víctima, la que había sido engañada, manipulada, destruida. ¿Por qué tenía que pagar yo las consecuencias de su maldad? Fue ahí cuando empecé a planear su castigo. Durante 2 semanas estudié todas las posibilidades. Podía envenenarla, pero iba a morir igual por el cáncer y no iba a sufrir lo suficiente. Podía denunciarla, pero ¿por qué delito? No existe ninguna ley que castigue arruinar la vida de alguien con mentiras. Tenía que ser algo simbólico, algo que tuviera que ver con su arma favorita, la mentira. Y entonces se me ocurrió, su lengua, esa lengua venenosa que había usado para destruir mi vida. Esa tenía que ser mi venganza. El plan era simple pero efectivo. Sabía que Primitiva tomaba pastillas para dormir por el dolor del cáncer. Un martes por la noche fui a su casa con una botella de vino para hacer las paces, según le dije. Tomamos, hablamos. Ella siguió regodeándose en mi dolor. Le había mezclado pastillas trituradas en el vino. Cuando se quedó dormida en el sofá, fui a la cocina y agarré el cuchillo más filoso que encontré. No voy a mentirte, mi amor. Fue horrible lo que hice, pero no me arrepiento. Le até las manos con un trapo de cocina para que no se moviera. Le abrí la boca y le corté la lengua de raíz. Se despertó por el dolor, pero ya era tarde. La lengua estaba en el piso, sangrienta, inutilizada para siempre. Nunca más vas a mentir con esta lengua, le dije mirándola a los ojos mientras se ahogaba en su propia sangre. Llamé a la ambulancia inmediatamente.
No quería que se muriera. Quería que viviera sin poder hablar nunca más. Quería que pasara el resto de su vida muda, sabiendo que ya no podía lastimar a nadie más con sus mentiras. Cuando llegó la policía, confesé todo inmediatamente. No tenía nada que esconder. Había hecho justicia. En el juicio, mis hijos testificaron en mi contra. Marina y Sebastián, ya adultos con sus propias familias, no podían creer lo que había hecho. Para ellos, yo me había vuelto una loca violenta. Mi madre siempre fue conflictiva, dijo Marina en el estrado. Destruyó su matrimonio con mi padre por celos infundados y ahora mutiló a mi tía por rencores del pasado. Sebastián fue igual de duro. Mi madre necesita ayuda psicológica. Lo que hizo es imperdonable. Ninguno de los dos quiso escuchar mi versión de los hechos. Para ellos, Primitiva era la víctima y yo la victimaria. Punto. El juez me condenó a 12 años por lesiones graves con ensañamiento. Por mi edad y por no tener antecedentes, me redujeron la condena a 10 años. Primitiva sobrevivió, pero quedó muda para siempre. Ahora vive en un geriátrico, comunicándose por señas, sin poder contar más mentiras. Según me dijeron, el cáncer entró en remisión. Va a vivir muchos años más. Muda pero viva. Perfecto. La cárcel no fue fácil para una mujer de mi edad, pero tampoco fue tan terrible. Las otras internas me respetaban. Una abuela que le había cortado la lengua a su hermana por mentirosa era casi una leyenda ahí adentro. Cumplí los 10 años completos. Salí hace 3 meses. Y aquí estoy, con 78 años, libre pero completamente sola. Durante los 10 años que estuve presa, mis hijos nunca me visitaron. Cuando salí, intenté contactarlos, pero Marina me dijo por teléfono: «Mamá, lo que hiciste es imperdonable. No queremos verte más». Sebastián fue más directo. «Para nosotros, nuestra madre murió el día que le cortaste la lengua a tía Primitiva. Perdí a mis hijos para siempre. También perdí la oportunidad de conocer a mis nietos. Soy oficialmente la abuela loca, de la que nadie habla en las reuniones familiares. Pero ¿sabes qué? No me arrepiento de nada. Hace un mes me enteré de algo que me confirmó que había hecho lo correcto. Una vecina del barrio donde vivía antes me contó que ella y otras mujeres sabían desde hace años que Primitiva había mentido sobre Joaquín. Nosotras sabíamos que tu hermana inventaba todo. Me dijo la señora Rosa. Joaquín era un santo. Nunca anduvo con ninguna mujer, pero Primitiva nos amenazó para que no dijéramos nada. Nos dijo que si hablábamos, iba a inventar cosas sobre nuestros maridos también. ¿Te das cuenta? Había gente que sabía la verdad y se calló durante 30 años por miedo a las represalias de Primitiva. Mi hermana no solo me había destruido a mí, sino que había aterrorizado a todo el barrio con sus mentiras. Esa mujer era un cáncer humano, y yo lo extirpé de la única manera que pude. ¿Me arrepiento? No. ¿Siento culpa? No. ¿Fui demasiado lejos? Puede ser, pero alguien tenía que pararla. Joaquín murió sin saber que yo había descubierto la verdad. Murió creyendo que yo lo había odiado durante 30 años por algo que nunca hizo. Eso me va a doler hasta el día que me muera. Mis hijos me odian y nunca van a perdonarme. Van a criar a sus hijos contándoles que su abuela paterna era una mujer violenta que lastimó a un familiar indefenso. Eso también me duele. Pero Primitiva ya no puede mentir más. Ya no puede destrozar vidas con esa lengua venenosa. Ya no puede sembrar discordia, dolor, destrucción. Y eso me da paz. A las mujeres que me escuchan les digo esto: cuidado con quien confían. Cuidado con quien les mete ideas en la cabeza. Cuidado con las hermanas, las amigas, las madres, las suegras que siempre tienen algo negativo que decir sobre sus parejas. A veces los enemigos más peligrosos son los que duermen en nuestra propia casa. Yo perdí al amor de mi vida, a mis hijos, a mis nietos, a mi futuro, por escuchar a alguien que decía quererme, pero que en realidad me odiaba más que a nada en el mundo. Fui una idiota durante 40 años, pero ya no más. ¿Soy un monstruo? Puede ser. ¿Soy una asesina? No, porque Primitiva sigue viva. ¿Soy una mujer que se defendió de la única manera que pudo? Sí, y no me arrepiento de nada. Antes de terminar, quiero pedirte otro favor, mi amor. Si llegaste hasta aquí,
Si escuchaste toda mi confesión, dame un me gusta en este video. Aprieta ese corazoncito que está abajo. Es muy importante para mí saber que mi historia llegó a tu corazón. Y suscríbete a mi canal si quieres seguir escuchando historias como esta. Aprieta el botón negro que dice suscribirse. Todas nosotras tenemos historias que contar, verdades que necesitan salir a la luz. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo parecido, si alguien cercano te mintió y te hizo daño. Me gusta leer sus historias. Me gusta saber que no soy la única que tuvo que tomar decisiones extremas. Todos los días voy a estar aquí, compartiendo relatos que van a remover lo más profundo de tu alma. Historias de mujeres como nosotras, que vivimos, que sufrimos, que nos cansamos de ser víctimas. Perdóname si este video fue muy largo, mi cielo, pero esta historia necesitaba ser contada completa, con todos los detalles, para que entiendas por qué hice lo que hice. Necesitaba desahogarme después de 10 años, guardándome todo esto. Gracias por acompañarme hasta el final, por no juzgarme, por darme la oportunidad de contar mi verdad. Hasta la próxima historia, mi amor. Y recuerda, a veces la justicia tiene que hacerse con nuestras propias manos, aunque el mundo entero nos señale como monstruos.